En un país tan vasto y enigmático como Rusia, donde la historia está marcada por guerras, conspiraciones, secretos de Estado y leyendas que parecen sacadas de una novela oscura, han ocurrido muertes que desafían toda lógica. Historias que no solo estremecen por la brutalidad de los hechos, sino porque permanecen sin respuesta, cubiertas por un manto de misterio, silencio oficial y teorías que parecen rozar lo imposible. Hoy te llevaré a través de 7 de los casos más perturbadores jamás registrados en territorio ruso. Algunos parecen crímenes perfectos, otros tragedias inexplicables y unos más se adentran en el terreno de lo paranormal. Prepárate, porque este recorrido no es para cualquiera. Te advierto, mientras más avanzamos, más perturbador se vuelve todo. Suscríbete, deja tu like y activa la campanita, porque esta historia no la olvidarás fácilmente. Comenzamos con uno de los enigmas más escalofriantes que estremecieron al mundo, el Paso Dyatlov. Año 1959, en los Montes Urales, 9 excursionistas rusos experimentados desaparecieron durante una travesía. Cuando finalmente los encontraron, la escena parecía sacada de una pesadilla. Su tienda estaba rasgada desde adentro, como si hubieran huido despavoridos de algo. Algunos cuerpos aparecieron desnudos en la nieve, otros tenían los cráneos fracturados con una fuerza imposible de atribuir a una avalancha, y en el caso de una joven, le faltaban los ojos y la lengua. Los informes médicos indicaron radiación en algunas ropas, y los testimonios de otros excursionistas mencionaban luces extrañas en el cielo esa misma noche. ¿Fue un accidente natural, un experimento militar, un ataque extraterrestre o un fenómeno paranormal? Hasta hoy, las versiones oficiales siguen siendo contradictorias, y lo más inquietante es que el archivo fue cerrado por el gobierno soviético con la etiqueta de extremadamente confidencial. El misterio sigue vivo. Pero el horror ruso no se detiene allí. En 1995, un caso sacudió Moscú, la muerte de Iván Kryuchkin, un periodista que investigaba los vínculos entre la mafia rusa y altos funcionarios del Kremlin. Fue encontrado colgado de un puente, pero las marcas en su cuerpo revelaban cortes precisos, como si alguien hubiese querido enviar un mensaje. El informe policial lo catalogó como suicidio, pero los documentos que llevaba desaparecieron. Semanas antes, había contado a un colega que lo estaban siguiendo, que había descubierto algo que cambiaría todo. Sus amigos aseguran que no era alguien con tendencias suicidas y que su trabajo lo había llevado demasiado lejos. Se dice que los archivos que manejaba estaban relacionados con laboratorios secretos de armas biológicas y con financiamiento oculto de guerras en Chechenia. Lo aterrador es que varias personas vinculadas a su investigación murieron en circunstancias similares: accidentes de coche imposibles, infartos fulminantes a los 30 años, desapariciones. El caso Kryuchkin es un símbolo del peligro de investigar lo prohibido en Rusia. Y si hablamos de muertes que rozan lo inexplicable, debemos mencionar la historia de Anatoly Moskvin, un historiador ruso obsesionado con los cementerios. Aunque técnicamente no fue la víctima, sino sus vecinos, el caso es tan perturbador que parece un relato de terror. Moskvin fue arrestado en 2011, y al ingresar a su casa, la policía encontró más de 25 cuerpos de niñas momificadas, vestidas como muñecas y distribuidas en su sala y habitaciones. Algunas tenían máscaras de yeso, otras estaban sentadas como si fueran parte de la familia. Anatoly decía que no las mataba, sino que les devolvía la vida porque odiaba ver a las niñas olvidadas en tumbas. El detalle perturbador es que todos esos cuerpos pertenecían a víctimas de muertes trágicas en Rusia, accidentes, asesinatos y desapariciones nunca esclarecidas. Muchos creen que Anatoly ocultaba algo más grande, que había estado ligado a rituales o experimentos macabros. Nadie ha podido explicar cómo lograba sacar los cuerpos de los cementerios sin ser visto. ¿Fue un enfermo solitario o parte de un culto secreto? Lo cierto es que cada uno de esos cadáveres tenía una historia oscura detrás. El siguiente caso nos lleva a Siberia,
donde en 2009 se registró la muerte de un grupo de mineros en condiciones imposibles. Según los reportes oficiales, un derrumbe mató a los trabajadores, pero cuando los rescatistas llegaron, descubrieron que los cuerpos presentaban quemaduras internas como si hubiesen sido alcanzados por radiación. Lo extraño es que en la zona no había ninguna planta nuclear cercana. Algunos testigos dijeron haber escuchado un estruendo metálico bajo tierra y haber visto una luz azul antes de la tragedia. El gobierno confiscó las muestras del lugar y cerró la investigación. Entre los habitantes de la región surgió la teoría de que habían encontrado algo oculto en las profundidades, tecnología soviética experimental o incluso vestigios de una civilización desconocida. A los familiares jamás se les entregaron los cuerpos completos, solo cajas selladas con advertencias de material peligroso. Para los habitantes de esa región, el sitio sigue siendo maldito, y hasta hoy evitan pasar cerca del túnel donde ocurrió. Otro de los misterios más impactantes es el de la familia Kamar-Davan, un grupo de excursionistas que en 1993 se adentró en una zona montañosa cercana al lago Baikal. De los 7 miembros, 6 murieron en circunstancias horribles: espuma en la boca, cuerpos retorcidos, piel decolorada. La única sobreviviente, Valentina Autochenko, relató que todo comenzó de forma súbita, que sus amigos empezaron a convulsionar, sangrar y morir uno por uno, sin razón aparente. El informe oficial habló de intoxicación alimentaria, pero los síntomas eran demasiado extremos para atribuirlos a algo tan simple. Algunos sugieren que fueron víctimas de un agente químico militar probado en secreto. Otros creen que el grupo fue expuesto a fenómenos paranormales relacionados con el lago Baikal, considerado por muchos un portal energético. Lo más aterrador es que Valentina asegura que, antes de todo, escucharon un zumbido extraño proveniente del cielo. Hasta hoy, no se sabe qué mató a los excursionistas. El sexto caso nos lleva a una de las muertes más polémicas de la historia moderna rusa, la muerte de Alexander Litvinenko en 2006, un exespía ruso que huyó a Inglaterra tras denunciar actos de corrupción y asesinatos ordenados por el Kremlin. Litvinenko murió lentamente, envenenado con polonio-210, una sustancia radioactiva casi imposible de conseguir sin contactos de alto nivel. Su agonía fue pública, y en su lecho de muerte acusó directamente al gobierno ruso de su asesinato. El caso desató un escándalo internacional, pero lo más inquietante es la frialdad con la que se llevó a cabo. El polonio dejó un rastro detectable en aviones, hoteles y restaurantes, lo que demuestra que los responsables ni siquiera intentaron ocultar las huellas. Era un mensaje, una advertencia. El enigma persiste. ¿Qué más sabía Litvinenko? Porque si se atrevieron a asesinarlo de esa manera, lo que él ocultaba debía ser aún más perturbador. Y para cerrar, debemos hablar de la muerte del cosmonauta Vladimir Komarov, el primer hombre en morir en una misión espacial en 1967. Komarov sabía que su nave, la Soyuz 1, tenía fallas técnicas graves, pero el gobierno soviético lo obligó a volar de todos modos. Durante el descenso, el paracaídas de la cápsula no se abrió y Komarov murió al estrellarse contra la Tierra. Lo aterrador es que las grabaciones de la misión lo muestran gritando, maldiciendo y llorando, sabiendo que iba a morir. Lo aún más perturbador es que al recuperar el cuerpo, encontraron su cadáver carbonizado, irreconocible, pero con señales de que había estado consciente hasta el último segundo. Muchos creen que Komarov fue sacrificado como experimento, y que nunca tuvo intención de regresar vivo. Su muerte simboliza el lado oscuro de la carrera espacial y el costo humano que se ocultó durante décadas. Estas son solo 7 de las muertes más extrañas de Rusia, un país donde la realidad parece siempre más oscura que la ficción. Accidentes imposibles, experimentos ocultos, asesinatos disfrazados, expediciones truncadas y secretos que jamás saldrán a la luz. Lo perturbador no es solo cómo murieron, sino lo que podría estar detrás: fuerzas ocultas, conspiraciones estatales, o fenómenos que simplemente no podemos comprender. Y lo más aterrador es que estos casos no están aislados, son apenas la punta del iceberg.
¿Qué otras muertes escalofriantes se esconden en los archivos secretos de Rusia? ¿Cuántas verdades nunca conoceremos? Déjame tu opinión en los comentarios y dime cuál de estos casos te pareció el más perturbador. No olvides suscribirte, dejar tu like y compartir este video para que más personas conozcan estos misterios. Recuerda, la verdad siempre está mucho más cerca del horror de lo que creemos.